El nazismo, seguro que les suena, ¿verdad? Pero muchos nos preguntamos cómo pudieron llevar a cabo tantas atrocidades como las matanzas en las cámaras de gas o simplemente la Segunda Guerra Mundial. Durante estos minutos le vamos a invitar a un extenso recorrido, a recorrer un camino por la propaganda nazi. En este camino no estoy solo, me acompañan mucha gente, amigos, compañeros, profesores y una voz en off que, si no me equivoco, ya tiene que estar por ahí, ¿no? Así es, José, pero aparta que esto ya empieza. Para situarnos, la ideología nazi comienza a implantarse en Alemania durante la segunda mitad de los años 20 y principios de los 30 del siglo pasado. Pero esto solo fue el principio de una ideología que acabará implantándose en 1933, cuando el partido nazi obtuviese el apoyo necesario para gobernar el país. Desde aquel año y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se verá inmersa en uno de los regímenes políticos más sanguinarios del siglo, provocando, más o menos directamente, la muerte de unos 60 millones de personas, entre víctimas de guerra y prisioneros ajusticiados en los campos de exterminio nazi. 60 millones de muertes. La cosa es seria. Pero la pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo pudieron llevar a cabo tal masacre? Lógicamente, primero tenían que llegar al poder y a partir de ahí todo sería más fácil. Así es, aprovechando el momento que vivía Alemania y los alemanes, poniendo en el liderazgo del partido a Hitler, un gran orador, y sobre todo manejando eficazmente el instrumento de la propaganda, nació un régimen como el nazi. ¡Viviremos! Es lo que nos dicen. Y quieren decir que ellos sobrevivirán. Nos rendimos en noviembre, cuando estábamos al borde de la victoria, traicionados por cobardes y traidores dentro de nuestras filas. Existen numerosas interpretaciones a la hora de justificar el auge del nazismo, pero lo que es cierto es que por medio de la propaganda, en 1932 convencieron a un 37% del electorado que eran lo mejor para llevar a la nación a lo más alto. Además de las causas económicas como el crack del 29 y el descontento de la población ante un régimen democrático como era la República de Weimar, la propaganda jugó un papel fundamental en este capítulo. Hay, desde el punto de vista propagandístico, algunos momentos fundamentales para entender el porqué del éxito de la propaganda nazi, ¿no? Y uno de ellos es que supieron, de alguna forma, utilizar muy bien las fobias que había dentro de la población alemana. O sea, utilizaron estupendamente el sentimiento de fracaso de la Primera Guerra Mundial. Esa idea de resucitar el orgullo alemán que había sido humillado en la Primera Guerra Mundial va a ser utilizada de forma magistral por los propagandistas nazis. El régimen nazi prometió la Alemania que todos querían y soñaban. Su propaganda se basaba en varios principios propagandísticos redactados por Joseph Goebbels, ministro de propaganda durante el nazismo.
Uno de estos principios, quizás el más importante, indica que... Espera, esta me la sé. Quizás el principio más importante para Goebbels es que se podía contar todo lo que fuera creíble, ya estuviera basado en la mentira o en la realidad. Siempre y cuando fuera creíble, se podía contar. Si esto lo sumamos en un régimen totalitario como era el régimen nazi, donde la mayoría de la información era controlada por el gobierno, pues nos da como resultado una gran influencia de esta propaganda en la ciudadanía. Durante los años del nazismo, todos los canales informativos o propagandísticos eran controlados desde el Ministerio de Propaganda. Poco después de llegar al poder, en enero de 1933, Hitler comenzó su labor de nivelación de todos los medios germanos por medio de una serie de decretos. De esta forma, se reguló la posible incautación de impresos, se abolió el derecho de la libertad de prensa, autorizó la confiscación de editoriales comunistas y socialdemócratas y se creó un registro profesional de periodistas. Desaparecieron en poco tiempo 40 periódicos. Durante el Tercer Reich, la información neutral desapareció y solo se admitía propaganda afín al régimen. Claro, así como se iban a enterar de lo que estaba ocurriendo. Si dominaban todos los periódicos, desde luego. La propaganda nazi manejó la prensa a su antojo, pero también otros canales. Desde luego priorizaron unos sobre otros, ¿no? La radio y el cine fueron prioritarios sin duda para el régimen nazi, la prensa quizá un poco menos, aunque había prensa de masas, prensa de partido, con unas tiradas que superaban el 1.000.000 de ejemplares. A partir de las cenizas de la Primera Gran Guerra, Adolf Hitler intentó organizar un siniestro nuevo orden mundial que sería dirigido por una hipotética raza de superhombres arios. Hitler creó una nueva religión basada en la superioridad de la raza aria. El mito contaba que en un lugar del Atlántico, hombres superiores, como dioses en la tierra, cayeron en el mal y una gran inundación los borró de la faz de la tierra. Algunos de estos hombres, sumos sacerdotes, pudieron escapar de esa inundación y se retiraron a las montañas del Tíbet, en la India. Los místicos tenían la creencia de que estos sacerdotes eran el origen de la raza creada por Dios de la que descendían todos los pueblos de Asia y Europa. A ese lugar se le llamó Atlántida. Algunos místicos defendían que los arios eran descendientes de esta raza superior, pero que al mezclarse con otros seres habían perdido esa superioridad. El objetivo de los nazis será restituir esa pura raza aria que los convertirá otra vez en la raza de superhombres. Para lograr esa raza pura, se realizaron diferentes expediciones al Tíbet en busca de pruebas. Además, se realizó una reproducción selectiva. Los miembros de las SS fueron el semillero para la nueva raza. Los niños que tenían estos hombres eran criados por el Estado. La imagen de Hitler que tenemos es más de un ser demoníaco que de un mesías, como consideraban en la época. Así es, por algunas voces, Hitler fue considerado mesías. No olvidemos que Hitler fue actor antes de dedicarse a la política, y su arte, entre comillas, para actuar, le sirvió después para sus numerosos discursos. Meine Arbeitsdienstmänner, zum ersten Mal seid ihr in dieser Form zum Appell vor mir und damit vor dem ganzen deutschen Volke angetreten. El profesor Vázquez Liñán, en varias de sus clases, ha afirmado que Hitler, junto con Napoleón y Julio César, es uno de los mayores propagandistas de sí mismo. Él mismo nos explica el porqué de esta afirmación. No deja de ser un